En esta historia de Habacuc vamos nosotros a ver la evolución del pensamiento del profeta desde un momento de queja, de profundo dolor, hasta un momento de una excelsa alabanza a nuestro Dios. Por eso, el sermón del día de hoy tiene como título Del lamento al canto, el viaje espiritual de Habacuc. El profeta Habacuc como tal, este nombre Habacuc, muchos llegan a decir que puede venir o derivar de la palabra hebrea que significa abrazar. Por esta razón, muchos teólogos, de entre esos hasta Martín Lutero, llegó a darle un significado como más interpretativo a este nombre y lo interpretaba como el consuelo al pueblo. Otros sugieren que tal vez este nombre Habacuc proviene de una palabra asiria que tiene que ver con el nombre de una planta. Pero veamos ahora un poco de contexto. En cuanto a la situación geopolítica, Habacuc predice la invasión de Judá en Babilonia. Si ustedes revisan en la historia, el imperio babilónico vuelve a resurgir a mediados del año 626 a.C. Después de esto, pasan muchos años hasta que ellos se consolidan como imperio, y ya alrededor del año 612, después de la caída de Nínive, que era la capital de Asiria, ellos se allegan a Asiria y conquistan Asiria. Pero no solo eso, sino también a Egipto. Pelean con Egipto en el 605 a.C. en la batalla de Carquemis, o Carquemish, muchos lo traducen. Luego de esto, Babilonia invade a Judá en 3 ocasiones, o a Jerusalén en 3 ocasiones, en el 605, en el 597 y en el 586 a.C. Ahora, la profecía de Habacuc es una comunicación bidireccional, es decir, el profeta le habla a Dios en nombre de la nación, pero a su vez, después de que ya ha tenido esta interacción con Dios, el profeta va a la nación y obviamente le comunica lo que Dios le ha dado a conocer. No se expresa como tal en el escrito esto, pero entendemos que si lo dejó escrito es porque después iba a ser leído para la nación. Aunque se refiere a la invasión caldea, su mensaje tiene una aplicación que es universal, especialmente para quienes luchan con la aparente prosperidad de los malvados y el sufrimiento de las personas que al menos humanamente hablando los consideramos justos. Vamos a leer primero los versículos del 1 al 4, donde vemos aquí el primer reclamo de Habacuc. Dice así la palabra: oráculo que tuvo en visión el profeta Habacuc. Queja de Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda y no escucharás? Clamo a ti, violencia, sin embargo, tú no salvas. ¿Por qué me haces ver la iniquidad y me haces mirar la opresión? La destrucción y la violencia están delante de mí. Hay rencilla y surge la discordia. Por eso no se cumple la ley y nunca prevalece la justicia, porque el impío asedia al justo. Por eso sale pervertida la justicia. En esta porción vemos que el profeta declara que él ya ha pedido ayuda al Señor. Que él le dice: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Te clamo, te oro a ti, exclamo a ti, pero pareces no escuchar. Porque obviamente si no nos salvas es porque no nos escuchas. Ese es el razonamiento detrás de este reclamo. Ahora, esto sugiere que obviamente Habacuc ciertamente le había pedido en varias ocasiones previas a este escrito, había orado al Señor por estas injusticias que estaban sucediendo en su nación y de ver cómo muy probablemente los poderosos abusaban de la gente desvalida. Y él veía las injusticias que se estaban dando en su nación. El profeta se queja a Dios y se queja de que Dios le ha hecho presenciar, como dice aquí, la iniquidad, la opresión y aún la destrucción y la violencia, en el versículo 3. Habacuc concluye al final de esta porción que por cuanto el impío asedia al justo, esto tiene 2 consecuencias directas. En primer lugar, él dice: no se cumple la ley. Y en segundo lugar, nunca prevalece la justicia. ¿Cuál es el resultado final de todo esto? Como dice aquí,
que esta, o sea, la justicia, se pervierte. Ahora, ¿cuántas veces, como les decía en mi introducción, nosotros no nos hemos sentido así? Vemos que el injusto prospera, que estos gobernantes que muchas veces son poderosos humanamente hablando, prosperan, les va bien, hacen sus actos de corrupción, sus robos, sus estafas y demás, oprimen a las personas desvalidas y a pesar de eso pareciese que Dios no hace nada. Es por eso que aquí Habacuc está llevando, como decir, delante de Dios el clamor del pueblo. Señor, ¿hasta cuándo no te levantas a salvarnos? ¿Hasta cuándo no nos ayudas? Pero ahora veamos lo que le responde el Señor. En el versículo del 5 al 11, la respuesta de Dios es la siguiente. Miren entre las naciones, observen, asómbrense, quédense atónitos, porque haré una obra en sus días que ustedes no la creerían si alguien se la contara. Porque voy a levantar a los caldeos, pueblo feroz e impetuoso, que marcha por la anchura de la tierra para apoderarse de moradas ajenas. Imponente y temible es. De él mismo proceden la justicia y su grandeza. Sus caballos son más veloces que leopardos y más astutos que lobos al anochecer. Al galope vienen sus jinetes vienen de lejos. Vuelan como águila que se precipita a devorar. Vienen todos ellos para hacer violencia. Su horda de rostros avanza, recoge cautivos como arena. Se burla de los reyes y los gobernantes les son motivo de risa. Se ríe de toda fortaleza, amontona escombros para tomarla, entonces pasará como el viento y seguirá. Y se le tendrá por culpable, porque hace de su poder su Dios. Ahora en esta porción, Dios responde a Habacuc. Pero si ustedes se dan cuenta, Dios le responde a Habacuc de una manera que para nuestra visión humana es inesperada. En primer lugar, Habacuc le habla a Dios y Dios en su respuesta parece como si ignorara a Habacuc, porque no le responde directamente a él, sino como que hace un clamor a todas las naciones. Pero en segundo lugar, no solamente que pareciera que lo ignora a él, sino que por si fuera poco, es como que él no es propicio a esa oración. ¿Qué es lo que esperaríamos nosotros? Y eso era una de las cosas que mientras estudiaba este sermón y comentándolo en un momento con mi esposa, yo le decía, ponte a pensar, a ver, si tú le pides eso a Dios, ¿qué esperarías que Dios te responda? La mayoría de nosotros lo más probable es que estuviéramos esperando, bueno, Dios va a hacer justicia, Dios te va a decir, tranquilo hijo, yo voy a mandar un rey que va a tirar abajo a todos estos corruptos, o voy a hacer que ese rey malvado se muera y que vuelva a salir otro que realmente establezca justicia en el pueblo. Pero Dios no responde eso. Dios le responde más bien que Él va a levantar una nación que aquí lo describe que son los caldeos, es decir, los babilonios, nación que para el entendimiento de las personas que vivían en el pueblo de Judá, ciertamente eran personas perversas, eran paganos e idólatras, como más adelante lo vamos a ver. Ahora Dios devela aquí que Él va a levantar a los caldeos, como les decía, es decir, a los babilonios. Y lo describe a los babilonios como un pueblo feroz e impetuoso, pero también como imponente y temible. Esto nos hace ver cuán diferente es Dios de nosotros. Es decir, la respuesta de Dios a Habacuc nos hace ver cuán diferente es el pensamiento de Dios versus nuestro pensamiento. Isaías capítulo 55, versos del 8 al 9, fíjense lo que la palabra de Dios nos revela. Dice, porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Entonces, ¿qué nos hace ver esto, hermanos?
Muchas veces cuando uno ora a Dios y pasa tal vez años de años y un tiempo muy largo, y pareciese ser que Dios no responde conforme a nuestras expectativas, debemos de recordar que Dios no actúa de la forma en que nosotros pensamos que Él debe de actuar. Es decir, no esperen que Dios haga las cosas a su manera. Dios tiene sus formas de actuar. Y como dice aquí en esta porción de Isaías, los pensamientos de Él no son como los nuestros, ni los nuestros como los de Él. Sus caminos son mucho más altos que los de nosotros. Entonces, obviamente, la visión de Dios es mucho más amplia, mucho más sabia. Nosotros solamente vemos nuestra conveniencia, pero Dios ve toda la totalidad. La idea es que Dios ve absolutamente todo el panorama cuando nosotros solamente vemos una porción de lo que está sucediendo. Por otro lado, ¿qué vemos aquí también? Vemos que Dios no solamente es Dios de Israel. Muchas veces uno tenía esta mala concepción de que, Dios es Dios solamente de su pueblo. Y como que al resto deja que hagan lo que sea, total ellos no son su pueblo. Pero vez tras vez, si revisamos el Antiguo Testamento, vemos como Dios utiliza a naciones, utiliza aún a pueblos impíos. Y como dice aquí, aún levanta, en este caso, a los caldeos para castigar a la maldad de su pueblo. En el Salmo 47, verso 2 dice, porque el Señor, el Altísimo, es digno de ser temido. Y fíjense la expresión final, Rey grande es sobre toda la tierra. Es decir, nuestro Señor reina no solo Israel, sino toda la tierra. Más adelante en los versículos del 8 al 9, el Señor hace una breve descripción de cómo es el poderío de esta nación. Y nos dice, sus caballos, da la descripción que son veloces, más veloces que leopardos, y dice que son astutos, aún más que los mismos lobos. Habla también de sus jinetes y dice, y los describe a ellos como águilas prestas a devorar. Y a su ejército lo describe de una forma vívida, que nos ayuda a nosotros a entender de mejor manera. Dice, horda de rostros, es como decir un grupo inmenso de rostros, porque era tan numeroso ese ejército, que lo describe como una horda de rostros, que recoge cautivos como arena. Es decir, recoge muchas personas cautivas. Cuando vemos la arena, obviamente son muchos granos, incontables para nuestros ojos y nuestras mentes, y ciertamente de la misma forma ellos cogían cautivos a muchas personas a similitud de esto que aquí nos dice las Escrituras, como si fueran arena. Ahora, describe también el Señor la actitud de esta nación. Dice que ellos se burlan y se ríen de los reyes, de los gobernantes y aún de toda fortaleza. Eso nos hace ver la altivez de esta gente. Como decía en una porción, que su justicia y su grandeza provenía de ellos mismos, porque ellos consideraban que solo era debido a su poderío, a su fortaleza, a su sabiduría, que ellos podían hacer todo lo que hacían. Es decir, no consideraban para nada a Dios. Finalmente, en el verso 11 de esta porción vemos que Dios dice que Él los declarará culpables. Precisamente por eso que dijimos, porque al ver Dios y al conocer Dios el corazón de estas personas, sabía que ellos consideraban que todo lo que habían hecho era solo por su poder, nada más. Entonces por eso dice y equipara a que ellos tenían su poder como que fuera su Dios. Por eso Dios los declara culpables. Aprendemos en esta porción que Dios es soberano y que ciertamente aquellas personas que se enaltecen desmedidamente, a su momento Dios los va a castigar, porque no han reconocido de quién viene el poder, el dominio y la gloria, que es de Dios. De hecho, si ustedes ven en la historia de Nabucodonosor, que casualmente es de Babilonia, y que por eso yo les decía que es lo más probable que esta profecía haya sido en la época de Joacim, como les decía, es porque más adelante en la historia, cuando se va desarrollando, vemos que aparece Nabucodonosor como rey de Babilonia. Nabucodonosor, después de varios años de reinado, llega a un punto donde él, se relata en la historia bíblica, que él va a su balcón y él dice como, engrandécete, alma mía, mira todo el reino que has logrado conquistar por tu poder.
por tu gloria, por tu sabiduría. Es decir, él se jactaba en él mismo. Inmediatamente viene una voz divina y le dice, oye, por cuanto has hecho esto, entonces ahora vas a ser como uno de los animales del campo. Y efectivamente el hombre pasa 7 años de su vida como animal. Y después de todo ese tiempo, él recobra su cordura y declara palabras como las que vamos a leer. Daniel capítulo 4, verso 37 dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, ensalzo y glorifico al Rey del cielo, porque sus obras son todas verdaderas y justos sus caminos. Él puede humillar a los que caminan con soberbia. Es decir, él da de primera mano testimonio de que él, siendo tan grande como era, humanamente hablando, Dios lo doblegó y lo bajó al nivel de un simple animal. Así es nuestro Dios. Él puede doblegar a cualquiera que se jacte en sí mismo. Ahora, como respuesta a esto que Dios le dijo a Habacuc, vamos a ver cuál es la actitud que él toma. Eso lo vemos en el versículo 12 hasta el versículo 17. Leamos lo que dice. Le responde así a Habacuc: ¿no eres tú desde la eternidad, oh Señor, Dios mío, Santo mío? No moriremos. Oh Señor, para juicio los has puesto tú. Oh roca, lo has establecido para corrección. Muy limpios son tus ojos para mirar el mal, y no puedes contemplar la opresión. ¿Por qué miras con agrado a los que proceden pérfidamente y guardas silencio cuando el impío devora al que es más justo que él? ¿Por qué has hecho a los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen jefe? A todos los saca con anzuelo el pueblo invasor, los arrastra con su red y los junta con su malla. Por eso se alegra y se regocija, por eso ofrece sacrificio a su red y quema incienso a su malla, pues gracias a ellas su pesca es abundante y suculenta su comida. ¿Vaciará pues su red y seguirá matando sin piedad a las naciones? No sé si ustedes perciben la angustia del profeta al momento en que él está haciendo esta declaración. Después de que Dios le habla y le responde que iba a levantar una nación para castigar a Israel, y al final ciertamente le dice, pero ellos también van a recibir su castigo, ahora Habacuc está tratando de alguna forma abogar delante de Dios por el pueblo. Y no necesariamente, si ustedes se dan cuenta, ni siquiera menciona nada del pueblo, porque ya anteriormente había dicho cuán malo estaba el pueblo del Señor. Pero él aquí hace una apelación a los atributos de Dios. Entre esos vemos que habla y apela a la santidad de Dios. Cuando él dice, muy limpios son tus ojos. Es decir, Señor, si tú eres así de santo, ¿cómo permites que estos incircuncisos, que estas personas impías, vengan a asolar a tu pueblo? Él intercede para que Dios no tolere a estos impíos, que devoran, como decía en el pasaje, a los que son más justos que ellos. Es decir, a la visión humana del profeta, él veía y él decía, a ver, comparado con estos babilonios, nosotros somos más justos que ellos. Y aún así tú, oh Señor, permites que ellos vengan y hagan estas atrocidades a tu nación. En esta porción Habacuc busca el favor del Señor, pero a su vez cuestiona a Dios por usar a estos malos para castigar a su pueblo. Sin embargo, al menos en esta porción, Habacuc parece olvidar que Dios es un Dios soberano y que Él hace todo de acuerdo a su propósito. En Proverbios capítulo 16, verso 4, fíjense lo que se nos dice. Dice, el Señor ha hecho todo para su propósito, aún al impío para el día del mal. Es decir, el Señor ha hecho todo para su propósito, no para el tuyo. Eso tenemos que tenerlo siempre en mente. Dios no se rige según nuestra agenda, sino Él ya tiene su agenda y esa es inalterable.
Entonces, siendo así, por eso en el proverbio estamos viendo que Dios ha hecho todo lo que existe para hacer el propósito de Él. Por ende, como dice aquí, aún el impío ha sido hecho para el día del mal. Y en este caso vemos un ejemplo de esto. Aquí estos impíos, estos caldeos, están siendo usados por Dios para ese día del mal, de la retribución, del castigo a su pueblo. Habacuc concluye su queja comparando a estos seres humanos como dice aquí, como peces y como reptiles. La idea de esto es comunicar que ciertamente las personas, al momento de ser conquistadas por este imperio babilónico, eran o se asemejaban a estos animales. Se asemejaban a ellos en cuanto a que eran indefensos, que no tenían un buen liderazgo, que estaban sin protección y que son fácilmente capturados por sus invasores. Este opresor, en su arrogancia, idolatra aún sus propias herramientas, como decían, las mallas con las que los captura, es idolatrada por ellos. Esas herramientas que ellos utilizan para capturarlos son idolatradas por ellos. Por eso el profeta queda consternado ante este panorama y cuestiona si esta violencia seguirá impune sin que Dios intervenga. Esto nos lleva ahora al capítulo 2 y al punto número 3 del sermón. La descripción de la visión, los 5 ayes. Aquí viene lo que para mí es un versículo que hace un punto de inflexión en la narrativa. Si ustedes se dan cuenta hasta ahora, Dios le ha hablado una vez a Habacuc y Habacuc ha hablado 2 veces. La primera vez se queja, la segunda vez vuelve a quejarse, pero de alguna forma está tratando de cambiar o de persuadir a Dios que no haga esto que dijo que iba a hacer. Aquí en el verso 2, o en el capítulo 2, verso 1 de Habacuc dice así: estaré en mi puesto de guardia y sobre la fortaleza me pondré. Velaré para ver lo que Él me dice y qué he de responder cuando sea reprendido. Si se dan cuenta aquí, Habacuc ya previamente había hablado 2 veces. La primera vez habla, Dios le responde. La segunda vez habla y aparentemente en el relato se ve que Dios da un silencio. No le responde inmediatamente. Aquí Habacuc se toma un tiempo para meditar. Por eso es que, como dice en la narrativa, dice, velaré para ver lo que Él me dice. ¿Y qué he de responder cuando sea reprendido? Si ustedes se dan cuenta, es como que implícitamente Él se daba cuenta que lo que había dicho no era lo más apropiado. Es como que está diciendo, ¿y ahora qué le voy a decir al Señor cuando me reprenda? ¿Cuáles serán mis respuestas? Él se tomó un tiempo para reflexionar en lo que Dios le podría haber respondido más adelante o lo que Él le iba a responder más adelante y de qué forma Él iba a responder en el momento en que el Señor lo iba a reprender. Esto nos hace ver, hermanos, que para nosotros como cristianos en el momento de la aflicción y cuando hemos tenido nuestro tiempo para orar a Dios, a veces sentimos que Dios nos responde, pero hay momentos en que sentimos que Dios guarda silencio. Y yo creo que es importante para nosotros tener el buen hábito de meditar. Meditar en la palabra del Señor. Por eso es que aquí dice en esta porción, velaré para ver lo que Él me dice. ¿Qué es lo que Dios nos habla? Su palabra, pues obviamente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros en estos momentos? Esperar, como hizo el profeta, pero también meditar en el Señor. De hecho, hay muchos versículos que podríamos citar, pero como ejemplo he traído este de aquí. Salmo 77, versos del 5 al 6. Dice así: he pensado en los días pasados, en los años antiguos. De noche me acordaré de mi canción, en mi corazón meditaré y mi espíritu indaga. Entonces aquí vemos al salmista en este versículo que habla de que él pensaba en los días pasados, que él se acordaba aún de su canción. Fíjense que lo habla como canción, y si nos vamos a dar cuenta en el capítulo 3 de Habacuc,
fue un verso o unos versos que fueron escritos para después ser cantados. Es decir, muchas veces el propósito de la canción era recordar esa palabra que Dios había dejado. Entonces aquí dice que él meditará en su corazón y en su espíritu va a indagar. Y es lo que nosotros debemos de hacer. Y yo creo que esa es una de las razones por las que muchas veces nosotros como cristianos no crecemos, porque no nos tomamos un tiempo para meditar, para estar en silencio. A veces como que andamos muy atolondrados con el día a día, con los quehaceres, y olvidamos sacar un tiempo para tener quietud, para tener un tiempo de deleitarnos en la palabra de Dios y comenzar a pensar, meditar en ella y esperar que Dios haga esa obra en nosotros. Por eso yo les decía, este es un versículo que da un punto de inflexión en la respuesta que más adelante vamos a ver en Habacuc. Y vamos a ver cómo hay un cambio de mentalidad en él después de que Dios le responda más adelante en estos pasajes. Ahora, en los versículos posteriores, vamos ahorita a leer del 2 al 5, Dios ya finalmente, no se precisa cuánto tiempo, pero asumo yo que después de un tiempo prolongado, Dios le responde a Habacuc y veamos lo que Dios le dice. Dice, entonces el Señor me respondió, escribe la visión y grábala en las tablas, para que corra el que la lea, porque es aún visión para el tiempo señalado. Se apresura hacia el fin y no defraudará. Aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá, no tardará. Así es el orgulloso. En él su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. Además, el vino traiciona al hombre arrogante, de modo que no se queda en casa, porque ensancha su garganta como el Seol, y es como la muerte que nunca se sacia. Reúne para sí todas las naciones y recoge para sí todos los pueblos. Ahora aquí en esta porción vemos que el Señor inicia dándole a Habacuc una visión. Y lo interesante es ver cómo el Señor le dice, a ver, te voy a decir algo, pero te voy a pedir que lo escribas en las tablas. Eso nos da una vez más la idea de lo importante que para Dios era el dejar un testimonio escrito de todo lo que Él estaba diciendo. Nuestras memorias son frágiles y muchas veces, aún sin querer, cambiamos los mensajes que nos dan. Porque obviamente no lo podemos captar todo y retener al 100%. Entonces es obvio que al momento de compartirlo muchas veces habrán cosas que parafrasearemos o que la diremos de una manera diferente. Y al momento de compartirse de boca en boca, pues muy probablemente ese mensaje puede ser trastocado o cambiado. Entonces por eso el Señor entiende que para nosotros los seres humanos es importante que todo esto quede por escrito. Por eso, si ustedes se recuerdan, uno de los clamores de la Reforma fue sola Escritura. Precisamente porque tenemos en la Escritura la certeza de que Dios nos ha hablado. No tanto en las profecías que una persona pueda salir a hablar o en las enseñanzas que a alguien se les ocurrió decir, ni en escritos místicos, ni en cosas extrañas que vemos en el mundo, sino en las Escrituras. En las Escrituras tenemos la verdad de Dios a nuestras vidas. Veamos un ejemplo de esto que les acabo de comunicar en Éxodo capítulo 34, verso 27. Dice, entonces el Señor dijo a Moisés, escribe estas palabras, porque conforme a estas palabras ha hecho un pacto contigo y con Israel. Entonces fíjense que aquí Dios le está diciendo a Moisés, escribe estas palabras, porque conforme a estas palabras, no a otras palabras, a estas palabras es mi pacto con ustedes. De la misma forma, hoy en día, Dios nos dice, si tú quieres escuchar mi voz, es conforme a estas palabras. No te vayas a buscar a otras palabras ni otra persona que te hable cosas extrañas, porque ya tenemos toda la revelación de Dios a nuestro favor. ¿Qué hacemos nosotros muchas veces? Indagando o buscando perlas en las basuras. Después de esto, en los versos del 4 al 5, el Señor describe al hombre orgulloso y arrogante.
y por medio de esta descripción a su vez va a describir a esta nación. Habla de este hombre arrogante y orgulloso de la siguiente forma. Él dice, su alma no es recta. Y da un contraste. Dice, mas el justo por su fe vivirá. Y es interesante ver que este es uno de los versos, a veces cuando uno dice, bueno, probablemente yo salga aquí y le diga a alguien, ¿has leído alguna vez Habacuc? Tal vez alguien me dirá, sí, lo leí, pero no lo entendí. Pero casualmente, este verso es usado 3 veces en el Nuevo Testamento. En Romanos capítulo 1, verso 17, en Gálatas capítulo 3, verso 11 y en Hebreos capítulo 10, verso 38. Significa que para Pablo al menos, bueno, el de Hebreos no sabemos realmente quién escribió, muchos dicen que Pablo, así que si fuera así, para Pablo era muy importante este libro de Habacuc, porque de él extrajo frases como la que acabamos de leer, el justo por la fe vivirá. Más adelante en la descripción de estos arrogantes, dice, el vino lo traiciona y no se queda en casa. Después dice que éste ensancha su garganta como el Seol. Cuando hace una alusión al Seol, está haciendo una alusión a la muerte. Por eso él después dice, reúne y recoge para sí todos los pueblos. Porque ciertamente estos conquistadores mataban a las personas y después obviamente los recogían a todos estos cuerpos muertos de las personas que habían quedado. Pero sigamos viendo ahora el verso 2 al 20, donde vamos a estar viendo ahora ya los ayes del Señor. Estos ayes son, como lo dice el mismo texto, una sátira que Dios le va a hacer a esta nación, es decir, una especie de burla que Dios les va a dar a ellos, pero a su vez es una forma de señalar cuáles eran sus pecados. Y cuando estaba leyendo una vez más esta parte, me recordaba hace muchos años atrás cuando uno era estudiante y más que todo cuando uno era pequeño. En la escuela siempre había esta expresión, ¿no? Pues cuando uno venía y decía, oye, ¿estudiaste? Y venía alguien y le decía, no, no estudié. Ay, no estudió, decían, ay, no hizo el deber. Más o menos algo así es esto. Es como una burla, como que te están diciendo, ay, ahora vas a ver lo que se te viene. Pero a su vez está señalando cuál es el pecado de esa nación. Por eso que aquí hay 2 puntos que Dios está abordando. Por un lado se burla de ellos, pero por otro lado los acusa. Entonces veamos el primer ay. En el primer ay, Dios, en resumen, podríamos decir que Él está abordando el pecado de prestar con usura. Y leamos los versículos del 6 al 8. Dice así, ¿no pronunciarán todos estos contra él una sátira y burlas e intrigas contra él? Y dirán, ay del que aumenta lo que no es suyo, ¿hasta cuándo? Y se hace rico con préstamos. No se levantarán de repente sus acreedores y se despertarán tus cobradores. Ciertamente serás despojado para ellos, porque tú has despojado a muchas naciones. Todos los demás pueblos te despojarán a ti, por la sangre humana y la violencia hecha a la tierra, al pueblo y a todos sus habitantes. Entonces aquí una vez más Dios está interpelando al rico, que se ha hecho rico por medio de préstamos usureros, y que aún, como dice al final, aún ha hecho violencia a estas personas. Estos son los típicos o las típicas personas de las cuales se puede decir que son buenos cobradores, pero son malos pagadores. Por eso es que aquí está diciendo, después se van a levantar tus cobradores, tus acreedores, y ellos van a hacer lo mismo que tú les hiciste a los que te debían a ti, te lo van a devolver a ti. Si se dan cuenta, en todos estos hay, es como que de alguna forma Dios les va a devolver con la misma moneda. Tú antes cobrabas y cuando cobrabas aún hacías violencia, pues ahora también van a hacer lo mismo contigo. Veamos ahora el segundo ay. Ahora aquí el Señor apunta a las ganancias ilícitas, que no necesariamente es solamente el tema de los préstamos, o sea, ya extiende un poco más el asunto. En Habacuc capítulo 2 del 9 al 11 dice, ay del que obtiene ganancias ilícitas para su casa, para poner en alto su nido, para librarse de la mano de la calamidad.
Has tramado cosa vergonzosa para tu casa, destruyendo a muchos pueblos, pecando contra ti mismo. Ciertamente la piedra clamará desde el muro y la viga le confesará desde el armazón, o le contestará desde el armazón. Entonces aquí vemos en este ahí que Dios ahora extiende el tema ya no solamente a los préstamos, sino a ganancias ilícitas de alguna forma. Entonces tal vez estas personas, por medio de la extorsión, por medio de la estafa, por medio de muchas otras tramas corruptas, se han de haber hecho de posesiones o de riquezas que finalmente les servían a ellos, como dice aquí, para sus propias casas. Engrandecían probablemente sus palacios que ya tenían, los hacían mucho más hermosos y grandes, pero a su vez destruían muchos pueblos, como dice aquí. Entonces fíjese que ahora dice en esta porción, el verso 10, dice que ellos, al final dice, pecando contra ti mismo. Significa que estas acciones que ellos hacían iban después, de alguna forma, como que a devolverse en contra de ellos. Es como que estas mismas acciones después iban a proclamar la maldad que ellos mismos hacían. Por eso es que dice, ciertamente la piedra clamará desde el muro y la viga contestará desde el armazón. Esta es una expresión similar a cuando ustedes ven en la palabra que dice que el suelo clama por la sangre. Más o menos esa es la idea. Es como que va a decir, estas posiciones que ustedes tienen son evidencia de que ustedes han hecho todas estas cosas ilícitas. Y estas, como decir, los van a denunciar ustedes. Ahora sigamos viendo el tercer ay, que apunta sobre todo a la violencia. Y dicen en los versículos del 12 al 14 de esta porción, dice, ay del que edifica una ciudad con sangre y funda un pueblo con violencia. ¿No viene del Señor de los ejércitos que los pueblos trabajen para el fuego y las naciones se fatiguen en vano? Pues la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Nuevamente aquí el Señor les da ahora otro ay. Ahora el ay va enfocado sobre todo al tema de la violencia. Y por eso le dice el Señor, oye, ¿no viene del Señor de los ejércitos que los pueblos trabajen para el fuego y que las naciones se fatiguen en vano? Es una pregunta retórica. ¿Pero a qué apela todo esto? A lo que viene en el verso 14, cuando dice, pues la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor. Y ustedes dirán, bueno, ¿de qué forma sucede esto? Recordemos cuando inicialmente el Señor le responde a Habacuc, el Señor le dice a Habacuc, yo levantaré una nación. Y antes de eso les dice, naciones, asómbrense, miren esto. Es decir, el Señor les está declarando, con mi poder yo voy a levantar una nación para que conquiste a mi pueblo y lo castigue. Y eso de alguna forma va a hacer que la gente entienda que yo solo soy el digno de recibir la gloria. Que yo tengo el poder para doblegar a los injustos y a los poderosos. Al que se cree invulnerable, al que cree que nadie lo va a tocar, pues a ese Dios lo puede doblegar. Por eso es que tiene esta expresión de que finalmente la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren la mar. Y casualmente este versículo 14 apela o hace alusión a una visión escatológica, es decir, una visión futura del reinado del Mesías. Si leemos en Isaías capítulo 11, verso 9, dice, hablando acerca del reinado del Mesías, dice, no dañarán ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Es decir, todas las cosas que Dios había hecho en medio de estas naciones son testimonio del poder y de la soberanía de nuestro Dios. Por ende, como dice aquí, el conocimiento de la gloria del Señor ya había sido expuesta por medio de estas naciones. Y como les había dicho anteriormente, recuerden lo que habíamos leído de Nabucodonosor. Nabucodonosor había sido el rey de la nación que Dios había usado para conquistar a Israel. Y ahí vemos el por qué el Señor utilizó a esta nación. La hizo grande precisamente para que este rey después tenga que alzar su voz y enaltecer y glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores. No sé si captan la idea. Dios utiliza a esta nación
Inicialmente, en los ojos de Habacuc, dice: Señor, pero ¿por qué utilizas esta nación si ellos son malos? Pero el Señor los utiliza, y al desarrollo de toda esta historia, vemos que Nabucodonosor termina humillándose delante de Dios. En toda su soberbia, en todo su orgullo, él termina reconociendo y dando gloria y alabanza a nuestro Dios. Entonces, ¿Dios fue o no glorificado en este acontecimiento? Ciertamente que sí lo fue. Pero sigamos con el cuarto ay. En el cuarto ay, Dios apunta más a las borracheras y también, de alguna forma, a las inmoralidades sexuales, que eran muy practicadas en naciones paganas. En Habacuc capítulo 2, del 15 al 17, dice: Ay del que da de beber a su prójimo, ay de ti que mezclas tu veneno hasta embriagarlo, para contemplar su desnudez. Serás saciado de deshonra más que de gloria. Bebe tú también y muestra tu desnudez. Se volverá sobre ti la copa de la diestra del Señor y la ignominia sobre tu gloria. Porque la violencia contra el Líbano te cubrirá y el exterminio de las fieras te aterrará a causa del derramamiento de sangre humana y la violencia hecha a la tierra, a la ciudad y a todos los que habitan en ella. Ahora, si usted lee el 15, tal vez alguien me va a decir: pero hermano, ¿no es que eran 5 ayes? Habíamos leído 3, aquí hay 2. Pero si ustedes revisan en el original, ese segundo ay que está ahí simplemente es para poder nosotros entender qué es lo que quiere decir el que está escribiendo. Es decir, en la traducción, para fines de entendimiento, se ha vuelto a poner el ay. Pero en el original no existe ese otro ay. Por ende, en este de aquí solo hay un solo ay, por si acaso alguien haya sido observador y lo haya visto. Entonces, en este pasaje aquí vemos que Dios combina un juicio contra la humillación, la violencia, la inmoralidad sexual y también contra la borrachera. Y esto, ¿quiénes eran los que practicaban? Generalmente los líderes de estas naciones paganas. Dios les devolverá a ellos conforme a su maldad. Y fíjense lo que dice: en vez de gloria, Dios les va a devolver con deshonra e ignominia. Es decir, todo lo bueno que ellos esperaban recibir, más bien Dios les va a voltear todo en contra. Y el quinto ay apunta más a la idolatría. Y eso lo leemos en los versículos del 18 al 20. Dice: ¿de qué sirve el ídolo que su artífice ha esculpido? ¿O la imagen fundida maestra de mentiras? Para que su hacedor confíe en su obra cuando hace ídolos mudos. Ay del que dice al madero: despierta, o a la piedra muda: levántate. ¿Será esto tu maestro? Mira que está cubierto de oro y plata, y no hay aliento alguno en su interior, pero el Señor está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Esta porción culmina con una afirmación poderosa de que solo Dios merece la adoración, el respeto y la gloria, no los ídolos humanos. Y pónganse a pensar en esto. Cuando una persona hace de un material, cualquiera que éste sea, un ídolo, hace a este material mucho más inservible de lo que sería si simplemente lo haría tal vez una herramienta, un adorno o algo más útil. Porque el ídolo como tal tiene boca, como dice, pero no habla. Tiene ojos, pero no ve. Tiene oídos, pero no escucha. Entonces Dios les hace ver la necedad de su idolatría. Y a su vez, como dice aquí en el verso 20, pero el Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Es decir, les da una señal de autoridad. Sus ídolos no son nada. Aquí el que vale es Dios y Él está sentado en su santo templo. Por ende, enmudecemos todos ante su presencia. Esto nos recuerda pasajes como el de Éxodo capítulo 20, versos del 3 al 5.
Dice ahí, no tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ningún ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso. Vemos aquí que Dios se muestra como lo que es, un Dios celoso. Él no comparte su gloria con nadie. Y eso es algo que tenemos siempre que tener en mente. Porque a veces no necesariamente los ídolos están en esas piedras o en ese oro y plata que decía, sino a veces en otras cosas que son más sutiles y difíciles de identificar. Pero esto nos lleva al cuarto punto. Y aquí quiero que presten mucha atención cuál es la respuesta que ahora da Habacuc. Por eso yo les decía, en el capítulo 2, verso 1, es un punto de inflexión en la mentalidad de Habacuc, de pasar de quejarse, de tratar de persuadir a Dios de alguna forma que Él cambie su designio. Ahora Él dice las siguientes palabras. Leamos primero los versículos del 1 al 3a. Y aquí quería decirles algo. Si ustedes se dan cuenta, este es un cántico. Un cántico que está dividido en 4 partes. Estas 4 partes están divididas o están separadas por lo que se llama aquí el Selah, que es el momento de silencio, de meditación. Entonces existe una parte, viene un Selah, otra parte, viene un Selah, otra parte, viene un Selah y finalmente culmina con la 4ª parte. Por eso vemos esta división. Entonces en la primera parte vemos el clamor reverente de Habacuc en los versículos del 1 al 3a, a la primera parte del 3. Leamos, dice, oración del profeta Habacuc en tono de Sigionot. Oh Señor, he oído lo que se dice de ti y temí. Aviva, oh Señor, tu obra en medio de los años. En medio de los años, dala a conocer. En la ira, acuérdate de tener compasión. Dios viene de Temán y el santo del monte de Parán. Entonces aquí vemos al profeta que él ruega por compasión en el momento de su ira. Es como decir, ya él se ha bajado y como que de alguna forma está resignado y dice, Señor, ya nos vas a castigar, pero por lo menos ten compasión de nosotros. Por lo menos no nos destroces totalmente. Cuando aquí habla del tono de Sigionot, se los voy a leer lo que dice. Probablemente esto indica que su oración fue escrita o cantada en un estilo profundamente expresivo, libre y emocional. Aquí él prácticamente está derramando su alma delante del Señor. Previo ya a esas respuestas que el Señor le había dado la primera vez a su reclamo, de que él trató de persuadir al Señor, y él como que dijo, bueno, ya tal vez la regué, voy a pensar mejor en qué le voy a decir al Señor cuando me reprenda, porque él de alguna forma estaba esperando una reprensión de parte de Dios a sus insensateces. Pero él cambia su postura. Y él ahora dice, Señor, a ver, ya no te voy a tratar de persuadir, a partir de ahora voy a tratar más bien de aceptar lo que me das. Ahora, como una súplica poética, él dice después lo siguiente, he oído lo que se dice de ti y temí. Y esto es algo que yo creo que es muy impactante y que nosotros deberíamos tener en cuenta, especialmente a veces por nuestros hijos. Si ustedes se dan cuenta, aquí el profeta está expresando que lo que él oyó del Señor, para él era algo sumamente sagrado y serio, a tal punto que él teme. Y como dice más adelante también, él tiembla delante de Dios. O sea, no es cualquier cosa lo que él está escuchando. No es solamente un libro de poesía lindo y hermoso que nos hace suspirar. Es la santa y bendita palabra de Dios. Por ende, la mayor o el mayor de los respetos debe de ser dada a la palabra de nuestro Dios. Cuando Dios habla, como decíamos anteriormente en el versículo, porque Dios está sentado en su santo templo, calle delante de Él toda la tierra. Por eso aún eso les queda hasta para
aplicación, hermanos, cuando estamos nosotros recibiendo la enseñanza del Señor, deberíamos de guardar un sumo respeto al escuchar la palabra de Dios. Y eso va por todos nosotros, por nuestros hijos. Callen, no estén conversando, no estén distrayéndose, escuchen, que es Dios hablándoles a ustedes por medio del que está exponiendo la palabra. No están escuchando realmente a la persona que está hablando delante de ustedes, sino es la palabra misma de Dios que está siendo impartida y comunicada. Por eso Dios mira siempre con buenos ojos a este tipo de personas. Dice aquí, mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu. Y fíjense cómo culmina, y que tiembla ante mi palabra. Hermanos, ¿cuántos de nosotros temblamos cuando el Señor nos habla? Cuando leemos la Escritura y decimos, Señor, cuán grande eres tú, cuán santo eres tú, cuán indigno soy yo de siquiera pronunciar con mis labios tus santas palabras. Pero Dios es bueno, mis hermanos, y Él nos ha bendecido con esta palabra y por eso debemos de valorarla y respetarla. La expresión cuando dice Dios viene de Temán y el santo del monte de Perán hace simplemente alusión a eventos pasados. En el caso de Temán era una región al sureste de Israel, en Edom, y en la Biblia se lo asocia generalmente con sabiduría y con juicio divino. Por el otro lado, el monte de Parán es una zona cercana al monte Sinaí, donde el pueblo de Dios acampó durante el Éxodo y es símbolo de la manifestación gloriosa de Dios al pueblo. Es decir, esta frase no solamente apunta al pasado, sino que por medio de eventos pasados nos hace ver que así como Dios hizo eso antes, ahora lo puede volver a hacer porque Él no ha cambiado. Y de la misma forma nos dice ahora, si antes le dije eso a Habacuc e hice todo aquello que me comprometí a hacer, pues ahora lo volveré a hacer. Ahora veamos la parte número 2 de este cántico de Habacuc. Expresa principalmente la exaltación a Dios. En Habacuc capítulo 3, en la parte B, hasta la parte A del versículo 9, se nos dice así: su esplendor cubre los cielos, y de su alabanza está llena la tierra. Su resplandor es como la luz, tiene rayos que salen de su mano, y allí se oculta su poder. Delante de él va la pestilencia, y la plaga sigue sus pasos. Se detuvo e hizo temblar la tierra, miró e hizo estremecerse a las naciones. Sí, se desmoronaron los montes perpetuos, se hundieron las colinas antiguas, sus caminos son eternos. Bajo la aflicción vi las tiendas de Cusán, temblaban las tiendas de la tierra de Madián. ¿Te indignaste, Señor, contra los ríos? Contra los ríos fue tu ira, contra el mar tu furor, cuando montaste en tus caballos, en tus carros de victoria. Tu arco fue desnudado por completo. Las varas de castigo fueron juradas. Aquí vemos una descripción excelsa de Dios. Hermanos, creo que si todos nosotros pudiéramos ver realmente esta manifestación de Dios en gloria, seríamos más respetuosos en nuestro comportamiento ante Dios, sabiendo que Dios no está solamente en la iglesia, sino en todo lugar. Aquí se describe a Dios en los versos del 3b al 6 como que su esplendor cubre los cielos, de su alabanza está llena toda la tierra, su esplendor es como la luz, tiene rayos que salen de su mano y allí se oculta su poder, dice. Delante de él va la pestilencia y la plaga sigue sus pasos. Todo esto comunica la idea de lo que pasó anteriormente. Recuérdense aún cuando fue el evento de
la salida del pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Para que sucediera esto, Dios tuvo que enviar pestilencia y plagas. Entonces, esa es la alusión que se hace aquí cuando dice delante de él va la pestilencia y la plaga sigue sus pasos. Después dice, se detuvo e hizo temblar la tierra, miró e hizo estremecerse las naciones. Se desmoronaron los montes perpetuos. Fíjense que lo declara así como los montes perpetuos. Es como decir, ustedes pensaban que eso iba a permanecer para siempre. Para nuestro Dios eso no es nada. Dios los puede desaparecer en el momento en que Él quiera, porque es todopoderoso. Y finalmente dice, sus caminos son eternos. Es decir, Él siempre va a ser como Él ha determinado hacer. Ahora en el versículo 7 el profeta recuerda cómo la presencia y el poder de Dios estremecerán aún las naciones, incluso como dice aquí, las tierras lejanas como Cusán y Madián. Esto da una señal de que Dios está indignado, de que Él está molesto. Y eso lo vemos en versículos como el siguiente, Salmo 16, verso 7, dice, entonces la tierra se estremeció y tembló, y los cimientos de los montes temblaron y fueron sacudidos porque Él se indignó. Hermanos, solamente pensar en eso debería de nosotros causar un sumo respeto a nuestro Dios. Yo no quiero estar delante de Dios cuando Dios está enojado. Por eso dice la palabra, ay de aquel que cae en manos del Dios vivo y verdadero. Dios nos libre de eso. Luego, con un lenguaje poético, él pregunta si la ira de Dios fue contra los ríos o el mar. Ahora, esto nuevamente es una alusión a eventos pasados de la salida del pueblo de Israel de Egipto, cuando salieron al desierto. Recuérdense que llega un punto donde Dios los lleva a las orillas del mar y finalmente termina abriendo el mar para que ellos pasen. Y también es una alusión también al río Jordán, lo que había pasado también más adelante en esa historia. Pero leamos solamente uno de estos ejemplos. En Éxodo capítulo 14, verso 21, dice, entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y el Señor por medio de un fuerte viento del este, que sopló toda la noche, hizo que el mar se retirara y cambió el mar en tierra seca. Las aguas fueron divididas. Ahora, luego que expresa que Dios se levantó como guerrero, en los versículos 8 en adelante, si ustedes se dan cuenta, él habla ya de que su arco, dice, fue desenvainado. Es como decir, ya Dios está preparando para usar el arco. Ya no es solamente como que lo tiene ahí en su espalda y nada más. Ahora la idea es que ya él lo sacó, ya lo desenvainó y está a punto de tirar la flecha. Esta es una simbología que es muy común en la palabra para indicar el juicio inminente de Dios. Es decir, eso que Dios había determinado hacer contra la nación estaba a punto de ser realizado. En Salmo capítulo 7, verso 12 dice, y si el impío no se arrepiente, él afilará su espada, tensado y preparado está su arco. Entonces, una vez más, ¿qué nos revela todo esto de aquí? Es que Dios estaba pronto para castigar la maldad de ese pueblo. En la parte 3 del cántico, ahora vemos una intervención salvadora. Eso está en el verso 9b hasta el versículo 13. Dice, con ríos hendiste la tierra, te vieron los montes y temblaron, el diluvio de aguas pasó, dio el abismo su voz, levantó en alto sus manos, el sol y la luna se detuvieron en su sitio. A la luz de tus flechas se fueron, al resplandor de tu lanza fulgurante. Con indignación marchaste por la tierra, con ira pisoteaste las naciones. Saliste para salvar a tu pueblo, para salvar a tu ungido. Destrozaste las cabezas de la casa del impío, descubriéndolo de arriba abajo. Ahora el profeta describe con imágenes majestuosas cómo Dios manifiesta con poder sobre la creación o cómo Dios se manifiesta con poder dentro de su creación.
Entonces aquí nos dice que los ríos se abren, que los montes tiemblan y hasta que la luna y el sol simplemente se detienen en la presencia del Señor. Nuevamente, todas estas son alusiones a eventos pasados en la historia del pueblo, pero ciertamente estas señales cósmicas acompañan a la marcha gloriosa de nuestro Dios cuando Él va en combate. Recuérdense que una de las cosas o una de las formas en que se los llama Dios es el Dios de los ejércitos. Pero este juicio no es un juicio arbitrario. Es decir, Dios no solamente dijo, este me cayó mal esta nación y los voy a destruir. Y como nadie puede hacer nada contra mí, entonces simplemente los destruyo. No. Dios siempre tiene una razón detrás de cada cosa que hace. Por eso es que en estos versículos Él dice, saliste a salvar a tu pueblo. Y después dice, para salvar a tu ungido. Ahora, nuevamente, esto podría ser una alusión inclusive a Jesucristo. Y cómo en Cristo nosotros hemos sido hechos un pueblo. Es decir, cuando Dios nos va a salvar a nosotros, hay de aquel que se ponga en contra de Él, porque le esperarán cosas terribles. Ahora pasemos a la parte 4, donde vamos a ver la intervención salvadora. Versículos del 14 al 19, se nos dice así. Traspasaste con sus propios dardos la cabeza de sus guerreros, que irrumpieron para dispensarnos. Su regocijo fue como el de los que devoran en secreto a los oprimidos. Marchaste por el mar con tus caballos en el oleaje de las inmensas aguas, y se estremecieron mis entrañas. A tu voz temblaron mis labios. Entra podredumbre en mis huesos, y tiemblo donde estoy. Tranquilo espero en el día de la angustia, al pueblo que se levantará para invadirnos. Aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo, y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del redil, y no haya vacas en los establos. Con todo, yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza, Él ha hecho mis pies como los de las ciervas, y por las alturas me hace caminar. Ahora, si nos damos cuenta, este es un Habacuc totalmente diferente. Después de haber estado quejándose tanto tiempo y haber intentado persuadir a Dios, ahora él se resigna y él dice, a ver, mi Dios es soberano, Él tiene todo el poder, el derecho absoluto de hacer lo que Él quiere en su creación, porque es suya, porque le pertenecemos, así que me voy a resignar simplemente a esperar en Él. El profeta aquí describe cómo Dios derrota a sus enemigos usando sus propias armas. Y eso lo veíamos en los ayes, cómo Dios decía que todo lo que ellos hicieron se iba a volver en contra de ellos. Es decir, sus propias armas se iban a volver en contra de esta gente perversa. Luego se presenta a Dios marchando con poder sobre el mar, una imagen que recuerda su dominio sobre las fuerzas caóticas. Es decir, mejor dicho, ¿qué clase de manifestación de los elementos de la tierra puede detener a Dios? Ninguna, porque Él creó todo. Es decir, el mar está sujeto a Él, los montes están sujetos a Él, los volcanes, todo, absolutamente todo está sujeto a Él. Habacuc, al contemplar esta manifestación divina, tiembla de temor y reverencia, reconociendo la gravedad del juicio que se avecina. Ay, hermanos, que si nosotros tuviéramos esa actitud, sería otra cosa. No necesariamente Dios tiene por qué en todo momento darnos una vida fácil, porque como hasta ayer meditaba en esto, las aflicciones muchas veces nos ayudan a depurar todo aquello que está pecaminoso dentro de nuestras vidas. El pecado está tan arraigado a nuestro ser que necesita pasar por fuego para ser depurado. Y muchas veces Dios utiliza este tipo de calamidades para depurar a su pueblo. Me encantan las expresiones que hace aquí Habacuc cuando él dice,
tranquilo espero el día de la angustia. Imagínense lo que yo les decía, ya está él resignado. Señor, me quedaré aquí y tranquilo, esperaré cuando vengan esos invasores a destruirnos. Porque estoy confiado en que tú reinas, en que tú estás encima de esos reyes poderosos, en que no hay nadie que pueda detener tu propósito, porque eres Dios. Así que, hermanos, vamos a las aplicaciones de todo lo que hemos visto, de lo que hemos leído y hemos estado reflexionando. En primer lugar, cuando vemos las injusticias y nos sentimos siempre seducidos a pensar, a ver, si Dios es santo, si Dios es bueno, si Dios es justo, ¿por qué permite que sucedan estas cosas? Recordemos, y anótenlo para que lo puedan recordar. En primer lugar, Dios no necesariamente les va a responder como ustedes creen. Dios no tiene nuestra forma de pensar ni la forma de hacer como nosotros la tenemos. En Proverbios capítulo 19, verso 21 dice, muchos son los planes del corazón del hombre, pero el propósito del Señor permanecerá. Yo puedo tener un anhelo en mi corazón, un plan, y puedo decirle, Señor, todos los días fielmente, Señor, quiero esto, pero eso no implica que Dios me va a dar eso. Es por eso que a veces nosotros pensamos que Dios no nos escucha, porque en nuestra mentalidad estamos esperando ver algo y al no verlo decimos, Dios no me está escuchando. Pero el pensamiento de Dios es diferente, no es como el de nosotros. En segundo lugar, en esta porción, ¿qué debemos de recordar? Que Dios es soberano y que Él hará siempre lo que es mejor. Fíjense las dos cosas a la vez. Dios hará lo que Él quiere, pero a su vez lo que Él quiere siempre es lo mejor. En Job capítulo 42, verso 2 dice, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y ningún propósito tuyo puede ser frustrado. Él puede hacer todas las cosas y ningún propósito de nuestro Señor va a ser frustrado. Finalmente, en esta porción, Jeremías capítulo 29, verso 11 dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Entonces, si bien es cierto, Dios es soberano y Él hará lo que Él quiere y sus propósitos no pueden ser frustrados, pero por otro lado recordemos que también Dios no quiere nuestra destrucción. Dios no está buscando la calamidad en nuestras vidas. Dios está siempre buscando lo bueno, lo agradable, darnos una esperanza. En tercer lugar, Dios a su tiempo castigará al impío y hará justicia. Cuando a veces pensamos que Dios no nos está escuchando y decimos, Señor, ¿pero cuándo lo vas a castigar? Recordemos versículos como este, Proverbios capítulo 11, verso 21, dice, ciertamente el impío no quedará sin castigo, pero la descendencia de los justos será librada. Como segundo punto de las aplicaciones, debemos de aprender a orar y a meditar en la palabra del Señor mientras esperamos en Él. Así como veíamos a Habacuc, después de haber dicho lo que dijo, él se toma un tiempo para reflexionar y decir, a ver, voy a ver qué es lo que Dios ha de decir, voy a pensar, a meditar, qué probablemente me ha de decir, pero a su vez, ¿qué le voy a decir yo cuando Él me reprenda a mí? En Filipenses capítulo 4, versos del 6 al 7, dice, por nada estén afanosos, sino que en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Y es lo que pasó aquí con Habacuc. Él no estuvo, al final ya no lo vemos afanoso, al principio sí, pero ya al final de esta porción ya lo vemos tranquilo, esperando en el Señor. Señor, eso que va a pasar, sé que no lo puedo contener, sé que no puedo ya hacerte retroceder de tu propósito, pero voy a esperar tranquilamente en ti. En tercer lugar, al hacer esto, Dios cambiará nuestro lamento en alabanza. Por eso vemos que de lamentarse, Habacuc pasa a cantarle al Señor.
Y el Señor, decirle, Señor, no me importa si yo no tengo nada, te tengo a ti, tú eres mi salvación, tú eres mi fortaleza. En el Salmo 30, verso 11 dice, has cambiado mi lamento en danza, has desatado mi cilicio y me has ceñido de alegría. Finalmente, el secreto para que lo que dice Habacuc, de los versos del 17 al 19, sea una realidad en cada uno de nosotros, en este nuevo pacto, ya siendo cristianos, ya teniendo la revelación de Cristo en nuestras vidas, está en lo que Pablo nos dice en el Nuevo Testamento, inspirado por el Espíritu de Dios. Filipenses capítulo 4, versos del 12 al 13 dice, fíjense aquí la expresión de Pablo, sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto. ¿Cuál es el secreto? Ya lo vamos a ver. Tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, ahí está el secreto de nuestra felicidad, en Cristo. Por si fuera poco, Filipenses capítulo 3, versos del 7 al 8 dice, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. ¿Qué más quieren, hermanos? Si tienen a Cristo, están completos. No tienen por qué estar buscando tener más allá de lo que Dios ha permitido que tengan. Hay cosas que son lícitas, pero hay momentos en que el anhelo de esas cosas nos hacen llegar a pecar, nos afanan en cosas innecesarias. Hermanos, en Cristo, como dice su palabra, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Quien tiene al Hijo, tiene al Padre. Y quien tiene a Cristo, lo tiene todo. Solo en Cristo tenemos nuestro contentamiento en el momento de la escasez. Y gracias a Él es que en el momento en que nosotros podemos llegar a gozar de abundancia, esta abundancia no nos va a nublar, porque la abundancia no será nuestro Dios, porque nuestra mirada va a estar en Cristo. Y en la injusticia, Él es nuestro refugio. Y Él es la garantía de que un día todo esto pasará y se nos hará justicia en su segunda venida. Demos gracias al Señor por esto. Oremos, mis hermanos.